Hola, bendiciones para todos. El Señor les continúe bendiciendo. Hoy miércoles, como siempre nos es acostumbrado, tomamos un tiempo para compartir entre todos la palabra poderosa de Dios. Un mensaje que tiene el propósito de santificar nuestra mente, nuestro corazón, limpiarnos, para que podamos llevar cautivo todo pensamiento, como dice la Escritura, a la obediencia a Cristo. Soy el pastor Giovanni Ospina. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Santiago de Cali, Colombia. Somos la Iglesia Confraternidad Cristiana Filadelfia, una familia de fe. Le damos la bienvenida a esta entrega más de esta serie de Dios quiere bendecirte. Pidámosle a Dios la dirección para que Él nos oriente en esta oportunidad, en esta entrega. Bendito Dios, gracias. Gracias por la ocasión que tenemos de reunirnos con nuestros hermanos de manera virtual en todas las naciones del mundo donde pueda llegar este mensaje. Gracias porque tu palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor de ti. Y hoy queremos apropiarnos de esta palabra, aprender a sujetarnos a las Escrituras temiendo tu santo nombre, porque en tu palabra, Señor, encontramos la vida, la verdad, el bien, la bendición, la salvación. Tú dijiste en ellas, creen tener la vida eterna. Hoy te pedimos que en esta impartición de esta enseñanza sea tu Espíritu glorioso orientándonos, guiándonos en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Instrúyenos tú, sé nuestro pastor y nuestro maestro. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En la anterior entrega ya comenzamos un segundo bloque de esta enseñanza, en esta serie de sacerdocio y reyes y sacerdotes bendecidos. Y en la entrega anterior estábamos abordando el trasfondo espiritual tras lo material. El trasfondo espiritual tras lo material. Y vamos a retomar un poquito la lectura del pasaje de Malaquías en el capítulo 3, donde el Señor reprende al pueblo justamente porque están apartándose de los mandamientos, deshonrando la obra de Dios. Acompáñeme por favor allí, Malaquías, pero en el capítulo 1 y en el versículo 6 dice: el hijo honra al padre y el siervo honra a su señor. Si yo pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. A ustedes sacerdotes que menosprecian mi nombre y dicen: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Y todavía dicen: ¿en qué te hemos deshonrado? En que piensan que la mesa del Señor es despreciable. Bien, Dios aquí está hablando de su honra. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Es una palabra de exhortación. Cuando nosotros vemos el versículo 2, el versículo 1, habla de una profecía del profeta Malaquías, dice, en contra de Israel. Es una exhortación, y la exhortación básicamente tiene que ver con la deshonra del nombre de Dios y la falta de temor de Dios que le estaba acompañando, no solamente al pueblo, sino también a los sacerdotes. Los sacerdotes no son llamados a servir a Dios por lo que Dios puede dar, sino por quien Dios es. Eso, no solo en el Antiguo Testamento, evidentemente hoy también. En este segundo bloque veremos cómo el trasfondo espiritual de lo material tiene que ver justamente con que los ministros, los que servimos a Dios, nunca lo hagamos por razones económicas. No es la forma como se le sirve a Dios. No es un trabajo como un trabajo secular. En el trabajo secular, bueno, esto hace parte de otra entrega, pero quiero adelantar un poquito eso. En el trabajo secular las personas trabajan por una recompensa económica. En el servicio a Dios no. No que no haya, pero no es lo que se persigue. Algunas personas piensan que porque no es lo que se busca, entonces no se debe hallar. Incluso hay quienes consideran un delito o casi que algo inmoral que un ministro reciba parte de sus ingresos, porque como dice la Biblia, el que predica el Evangelio, viva el Evangelio, y algunas personas piensan que el nivel más paupérrimo de vida es el que debe tener un ministro de Dios, para así
glorificar a Dios. Y es equivocado. Todo esto lo veremos a lo largo de las siguientes enseñanzas. Así que no se pierda ninguna de estas entregas. Pero el síntesis, lo que le está diciendo a Dios, al pueblo y a los sacerdotes, es que su fidelidad, su temor a Dios, su honra al Señor no debe derivar de lo que están recibiendo por su servicio. El versículo, ¿dónde está? El versículo 8. Bueno, retomo el versículo 7, dice, ustedes ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Mire esa expresión, pan inmundo. El pan representa evidentemente el alimento y el sustento. Pero Dios está diciendo, ustedes ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Habían distintos tipos de ofrendas, se podían ofrecer tortillas, etcétera, dependiendo del nivel económico de las personas. Por diferentes motivos se presentaban ofrendas. Pero ¿será que se está refiriendo a este pan que se está presentando como ofrenda delante de Dios? Porque también recordemos que estaban los panes de la proposición, que se presentaban en el lugar santo, delante de Dios. Pero ¿será que se está refiriendo a esto, el pasaje de Malaquías? ¿O será que tiene que ver con una amplitud espiritual más profunda, con algo que está más de fondo, una implicación mayor? Y claro que sí, tiene que ver con eso. Y tiene que ver, recuerde, Jesucristo dijo, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan tiene que ver con el sustento de la vida del hombre, que es la palabra de Dios. Ahora bien, el sacerdote era el encargado de ofrecer a Dios todos los sacrificios, todas las ofrendas. Pero todo lo que el sacerdote ofrecía, evidentemente, era lo que los sacerdotes recibían del pueblo. El pueblo estaba trayendo lo malo. Ahorita veremos en los siguientes versículos, que en la anterior entrega lo vimos en el capítulo 1, en el versículo 14. Dios dice allí, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica al Señor lo dañado, lo malo. La actitud del pueblo había contagiado a los sacerdotes. El pueblo estaba trayendo lo malo, lo peor, lo dañado, lo que no sirve, como si Dios les estuviese pidiendo limosna, lo peor. Y los sacerdotes sencillamente no estimaban en no ofrecer eso a Dios porque Dios es digno de la mejor honra y a ellos no les importaba. Sencillamente el pueblo traía lo malo, entonces ellos sacrificaban lo malo, lo peor. Y ahí el pueblo estaba incurriendo en un pecado que también estaba involucrando al sacerdocio. Los sacerdotes también estaban incurriendo en un pecado de deshonra y de temor a Dios. Estaban ofreciendo pan inmundo. Ojo con estos términos. Pan, mesa. Aquí lo dice. Ustedes piensan, dice el verso 7, que la mesa del Señor es despreciable. Pan, mesa, pan, mesa. Cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio, ¿acaso no es malo? Asimismo, cuando ofrecen el cojo, el enfermo, ¿acaso no es malo? Preséntelo pues a su príncipe. ¿Acaso le serás grato o te acogerá benévolo? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues oren por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros, pero ¿cómo pueden agradarle si hacen estas cosas? Aquí el profeta está intercediendo y dice, oren a los sacerdotes, oren por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. El profeta se está incluyendo allí, porque esto era un mal que había de venirle a todo el pueblo, y aunque tal vez el profeta Malaquías no estuviera incurriendo en ese pecado, iba a ser afectado. Ya en anteriores entregas habíamos visto, en el ejemplo pusimos a Ananías y Zafira, cómo trajo maldición a una persona trajo maldición a la otra, por incurrir en lo malo. El versículo 10 dice, ¿quién hay de entre ustedes que cierre las puertas o alumbre de balde el altar? Yo no me complazco en ustedes, dice el Señor de los ejércitos, ni de sus manos aceptaré esa ofrenda. Aquí Dios está tocando un tema puntual. Dice, ¿quién hay de entre ustedes que alumbre el altar o cierre las puertas de balde? Cada sacerdote cumplía una función, una labor. Ese era su trabajo. Y recibían unos honorarios.
un beneficio, un salario por esa actividad. Por eso dice, ellos no lo hacen de balde, ellos no lo hacen gratis, esa es su labor. Y esta palabra viene para concientizar al pueblo de lo que el pueblo está haciendo. Los sacerdotes son encargados de recibir las ofrendas del pueblo y para sacrificarlo evidentemente y presentarlo delante de Dios, pero también, ahora veremos en las Escrituras, ellos tomaban su salario de lo que el pueblo traía. Ahora, los sacerdotes estaban viendo que la gente estaba dejando atrás el temor a Dios, estaba deshonrando a Dios, así comenzó el capítulo 1, versículo 6, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Entonces, para el pueblo, ya Dios no era ni padre ni Señor, porque donde no hay honra ni temor, entonces no puede haber ni señorío ni paternidad. El Señor dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? O sea, ustedes no están presentando honra, entonces no pueden verme como padre. Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Si no hay temor, entonces no soy Señor de ustedes. Y por causa de eso se quita la paternidad, se quita el señorío y viene la maldición. En el capítulo 3 vemos donde el Señor habla, en el versículo 10 dice, malditos con toda maldición. Y no es porque Dios quisiera maldecirlos, porque sí, sino porque la bendición del pueblo es Dios. Y si ellos rechazan de sí el señorío, están rechazando de sí a Dios, al protector, al cuidador, al que los protege. En Job leemos en el capítulo 1 que Satanás no pudo tocar a Job porque dice la Biblia que Dios había cercado, rodeado a Job de toda su protección. Y Satanás le dice al Señor, permíteme ahora, quita su protección para que yo lo pueda tocar, a ver si no te maldice en ese justo momento. Dios es escudo alrededor nuestro, dice el Salmo 3. Escudo es el Señor alrededor nuestro. Él es nuestra protección. Pero cuando Él es nuestro Señor, Él es nuestro protector. Cuando no hay señorío, no puede haber protección. Entonces, la maldición no es simplemente un decreto maligno que Dios estableció sobre el pueblo, sino que el mismo pueblo se alejó de quien es su bendición, que es Dios, se alejó de quien es su protección, que es Dios, porque no había honra. Entonces Dios dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? La relación con el Padre se establece a través de la honra. Si no hay honra, no hay relación con el Padre. Dios dice, si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Si no hay temor, porque es el temor el que nos relaciona con el Señor, si no hay temor, entonces no hay relación con el Señor. No puede existir un señorío, no puede existir una paternidad si quito eso. Y evidentemente quedamos expuestos, desnudos, en un valle al descubierto, para que el devorador haga y deshaga. ¿Por qué el pueblo llegó a tal extremo de deshonrar a Dios? Sencillamente porque, como ya lo hemos visto en otras entregas en Habacuc, a ellos les interesaba solamente lo suyo. Les interesaba recibir de Dios, pero nunca entendieron aquel principio que reza ya en el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles capítulo 20, si bien recuerdo, hay más gracia en dar que en recibir. Luego lo analizaremos con detalle, ese está dentro del estudio, lo tendremos analizándolo más adelante en otra entrega. Pero ellos nunca entendieron el trasfondo espiritual detrás de lo que se recibe. ¿Por qué dice la Biblia, hay más gracia en dar que en recibir? Hay gente que busca la gracia de recibir de Dios, porque no entiende la gracia de dar y tampoco entiende que hay más gracia en dar. ¿Por qué dice la Biblia que hay más gracia en dar que en recibir? No estamos diciendo que es una desgracia no recibir. No estamos diciendo que es desgracia no recibir. Tampoco está diciendo la Biblia que es malo o que es desgracia recibir. No, por el contrario. Lo que está diciendo es que hay gracia en recibir, pero hay más gracia en dar. Porque la gente no lo entiende. Justamente porque no entiende el trasfondo espiritual. Lo que Dios le está diciendo al pueblo, mire, ustedes están recibiendo bendiciones, pero están dando lo peor. Maldito, dice el versículo 14 del capítulo 1, maldito el que engaña, el que teniendo lo bueno, sacrifica lo malo. Dios está diciendo, tienen algo bueno para dar, pero no lo hacen. Me están deshonrando, no me están tratando como Señor. El Señor que les dio lo bueno,
ahora sencillamente ustedes no quieren devolverle lo bueno. Y Dios lo dice, yo soy Señor y el Señor en todas las naciones se me ofrece ofrenda limpia, porque traen pan inmundo. Y también reprende a los sacerdotes porque los sacerdotes no se negaron a sacrificar y presentar delante de Dios lo malo. Ellos decían, pues si la gente no estima a Dios, entonces entreguémosle lo peor, lo malo. Hay dos términos, pan y mesa, pan y mesa, pan y mesa, que hemos visto allí. En el capítulo 1, pero en el versículo 11, dice, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Entonces dice, mire, yo soy Dios, yo soy el Señor, yo soy el grande y el todopoderoso. Y en todo lugar se me ofrece ofrenda limpia. ¿Por qué mi nombre es grande? ¿Por qué utiliza el término limpio contrastándolo con lo sucio? Porque es una mancha de la gloria de Dios. Porque el pueblo tenía cosas buenas. El versículo 14 dice, maldito el que engaña, teniendo lo bueno y trae lo malo. Maldito el que engaña. Está siendo vituperada la gloria de Dios. Está siendo maltratada la obra de Dios. Maltratada, le da maltrato a la obra de Dios. Porque Dios había pedido algo para honrar su obra. Proverbios capítulo 3, verso 9 dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros estarán rebosantes con abundancia. Dios dice, les daré abundancia, les daré bendición cuando me honren. Pero ahora aquí el pueblo no lo estaba honrando a Dios. No estaba temiendo su nombre. Estaban traspasando esos principios y estaban despreciando la casa de Dios. Por eso es que en Malaquías capítulo 3 dice, traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. La pregunta, alimento en la casa de Dios. Él dice, haya alimento en mi casa. Dios está hablando allí. ¿Para quién es el alimento de la casa de Dios? Le pregunto, ¿Dios come? En absoluto. Ya leímos el Salmo 50 en la anterior entrega y notamos que Dios dice, si yo tuviera hambre, no te lo pediría a ti. Yo soy el Señor de todo lo que existe, soy dueño de toda la creación, no tomaré de ti, de tu ganado, absolutamente nada. Si Él no necesita nada, ¿por qué pide algo? Porque lo está pidiendo. La luz está del pasaje en Malaquías capítulo 3. Haya alimento en mi casa. Y el alimento es precisamente para los que sirven en la casa de Dios. Por eso dice, no hay nadie que abra las puertas, que cierre las puertas o que encienda las lámparas de balde. Así de gratis. La obra no se sostiene gratis. Dios es el Todopoderoso y puede sostener su obra. Sí, pero Dios estableció los principios sobre los cuales hace que su obra permanezca. Y es la honra a su nombre. El reconocimiento de que Dios lo da todo y todo lo da bueno para que nosotros le presentemos lo bueno. Y Dios está diciendo, le estoy dando lo mejor, pero ustedes están trayendo lo peor. Vaya, preséntelo a su príncipe a ver si los acogerá benévolos. Está diciendo Dios. Vaya, mira a ver si lo recibirá con agrado. Pero yo soy el Señor grande, Dios Todopoderoso, y creen que voy a aceptar esa ofrenda mala de sus manos. Versículo 12 dice, pero ustedes lo profanan cuando dicen inmunda es la mesa del Señor, cuando dicen su alimento es despreciable. Aquí ya está exhortando a los sacerdotes porque los sacerdotes estaban diciendo, el pan, el versículo 7, es inmundo. La mesa es despreciable. Pan inmundo, mesa despreciable. Pan inmundo, mesa despreciable. Versículo 12, ellos dicen, la mesa es inmunda, el alimento es despreciable. El alimento que Dios dice en Malaquías capítulo 3, haya alimento en mi casa, traigan todos los diezmos a la alfolía, haya alimento en mi casa, no es para Dios porque Dios no come, y menos en la casa terrenal. Son los sacerdotes. Ellos no cierran las puertas de balde, los sacerdotes, los ministros, no encienden la lámpara de balde. Y ellos veían que el pueblo estaba trayendo la peor actitud. No honraban a Dios, traían lo peor, lo cojo, lo malo, lo enfermo. Y entonces ellos, los sacerdotes, comían y tomaban de las ofrendas, porque así lo había establecido la ley, ya vamos a confirmarlo en la palabra. Entonces decían, qué molesto es servir a Dios,
Porque el sustento que nosotros tenemos es lo peor. La mesa de Dios es despreciable. La casa de Dios o el alimento, el pan de Dios es despreciable. Los sacerdotes estaban despreciando la obra de Dios porque el pueblo de Dios estaba despreciando a Dios. Dios está diciendo, entienda, tiene que ver con honra de mi nombre, la manera como honran mi casa y el alimento que traen a mi casa. Ese es el principio espiritual. Dios así lo estableció. Algunos dirán, eso es en la ley, eso es antes, pero de ninguna manera. Vamos a mirar cómo Dios estableció esto como principio fundamental para su obra, para su iglesia. Acompáñeme por favor a 1 Timoteo, capítulo 5. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 18. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 18. Dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Versículo 18. La Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Aquí lo está diciendo netamente en el contexto de la iglesia, de Jesucristo. No se está refiriendo a un hecho pasado del Antiguo Testamento. Está extrayendo un texto del Antiguo Testamento para ponerlo en aplicación al Nuevo. Si entonces lo del Antiguo Testamento pasó, ¿por qué Pablo lo está trayendo a colación en el Nuevo, en la iglesia primitiva? Él es el que lo trae. Miremos el contexto. Un versículo anterior, el verso 17 de 1 Timoteo capítulo 5, dice así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Luego explicaremos un poquito esto, hoy no es el tema para analizarlo. Tal vez la siguiente entrega veremos qué significa ser tenidos por dignos de doble honor. Y luego dice, mayormente en los que trabajan, subraye por favor, mayormente en los que trabajan en predicar y enseñar. Para muchos, predicar y enseñar no es un trabajo. Unos dirán, eso cualquiera, hablar ahí. Yo también puedo, dice muchos, pero no es tan así, no es tan así. Para muchos, el trabajo, o precisan o creen que el predicar, el pastorear, el enseñar es el único trabajo que no debe ser remunerado. Para muchos ni siquiera trabajo es. Muchas personas hemos dejado nuestros estudios seculares, nuestros negocios, empresas, trabajos, por servir tiempo completo a Dios. En el caso particular de su servidor, Dios me llamó a servirle cuando yo estaba apenas cursando la universidad. Estaba haciendo una carrera secular muy promisoria en una universidad muy prestigiosa, de muy difícil acceso, y Dios me permitió estar allí. Pero cuando Dios me llamó a servirle, dejé por completo todo, abandoné una empresa multinacional en que trabajaba, que me iba muy bien, y dejé absolutamente todo para servir a Dios. Para servir a Dios sin remuneración de ningún tipo, sin sueldo durante mucho más de 10 años. De más de 10 años sin recibir salario. Simplemente lo hacía por amor y vivía de la gracia y misericordia de Dios. En una escasez absoluta, terrible, tenacísima. La cuestión es, cuando algunas personas lo ven a uno como predicador, como maestro de la palabra, como pastor, suelen pensar que ese es un trabajo tan fácil que ni debería llamarse trabajo. Y mucho menos recibir un salario por eso. Y qué inmoral incluso para algunos que venga del dinero que le da la gente a la iglesia. Para muchos ese es su concepto equivocado, porque es la Escritura la que dice: los que trabajan en enseñar y en predicar sean dignos de doble honor.
Porque, ahí es donde viene el contexto, versículo 18, la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pablo vuelve a hablar de este pasaje, pero quiero recalcar, extrae un versículo que no está en el Nuevo Testamento, está del Antiguo Testamento y lo propone en este contexto de enseñanza. Le da esta contextualización doctrinal a ese pasaje. Por eso es que Pablo lo dice en, vamos por favor allí, 1 Corintios, capítulo 9, 1 Corintios capítulo 9, y allí Pablo se refiere a este pasaje justamente diciendo, ¿será que Dios lo dice por los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Voy a leerlo desde el versículo 3, 1 Corintios capítulo 9. Y voy a leerlo hasta el versículo 11. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Escuche el marco sobre el cual se establece esta porción bíblica. Los que me acusan. Ni Pablo se libró de esta acusación. Ni Pablo se ha librado de la acusación de recibir honorarios por servir a Dios. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para asombrarnos de que la gente acuse, gente ignorante, que no tienen conocimiento de la palabra de Dios, a los siervos de Dios que vivimos bajo los principios que Dios ha establecido? Ahora bien, no somos los siervos de Dios solamente que debemos vivir bajo los principios que Dios ha establecido, sino el pueblo de Dios. En Malaquías, Dios reprendió al pueblo porque no hacían lo que debían hacer, pero también reprendió a los sacerdotes. Esto es un poquito ya de historia, digámoslo, ya no tiene que ver con el contexto bíblico o con la enseñanza que está en la Escritura, en la Biblia, sino con un marco histórico. Cuando tú analizas los profetas, te percatas que Dios está reprendiendo a los sacerdotes, a los profetas en otros tiempos, porque ellos se habían pervertido. No era solamente que estaban ofreciendo pan inmundo y todo lo malo delante de Dios y que estaban hablando mal de la obra de Dios y que la mesa es inmunda de Dios, nos toca comer lo peor porque la gente trae lo peor, entonces nos toca lo peor. No solamente era eso, Dios recalca eso porque están deshonrando su nombre y están perdiendo el temor. Pero los profetas y en los marcos bíblicos, en otros contextos, nos muestra que el pueblo, los sacerdotes, no se habían quedado simplemente allí amargados, resignados a comer lo malo. Los ministros, los sacerdotes se habían pervertido y estaban sirviendo a Dios del Antiguo Testamento, el Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, pero también se habían ido a servir a otros dioses, a otros ídolos paganos. ¿Por qué? Porque como les iba mal en la casa de Dios, que todo era malo, porque el pueblo de Dios despreciaba a su Dios, no honraba a su Dios, no temía a su Dios, entonces traían lo malo, los sacerdotes eran los que tenían que lastimosamente recibir ese mal, porque estaban comiendo lo pésimo, lo malo, lo maldito que ellos habían traído. Entonces ellos decían no, se desviaron de Dios. Entonces dijeron vamos a adorar otros dioses y se pervirtieron y se fueron a adorar otros ídolos. Incluso la historia cuenta que los mismos sacerdotes de Dios, y eso está visto en el Antiguo Testamento, en los profetas particularmente, estaban desarrollando un culto que se llamaba culto hierógamo, que tenía que ver con cultos promiscuos, por decirlo de manera decente, vulgares y obscenos, que se le rendía a otros ídolos paganos, a los ídolos paganos, particularmente a las diosas, entre comillas diosas, o dioses de la fecundidad y de la fertilidad, donde para rendir culto a estos ídolos paganos se tenían que tener relaciones sexuales con las sacerdotisas que servían a esos ídolos, y los hijos que tenían eran ofrecidos a estos ídolos, eran quemados vivos, literalmente, eran pasados por el fuego. En el Tofet, como lo describe también la Escritura, o en el tótem, creo que se llamaba, era una escultura de piedra de un ídolo pagano, con una boca gigante abierta,
que continuamente ardía, de una especie como de chimenea, le ponían fuego por debajo y la boca estaba abriendo, y los bebés que tenían estas sacerdotisas, producto de la fornicación que las personas tenían con ellas, supuestamente el culto a la fecundidad y a la fertilidad que se hacía, era teniendo relaciones sexuales de manera, ¿cómo lo diría?, promiscua, todos con todos, en estas bacanales terribles que se hacían, orgías. Los niños que nacían eran metidos en esa estatua de piedra llena de fuego y literalmente eran quemados vivos. Eran quemados vivos. Eran ofrecidos vivos para que la diosa le respondiera o el ídolo les respondiera con fertilidad de las tierras, fecundidad y demás. Y vaya que a los ídolos, a los que adoran estos ídolos les estaba yendo bien, entre comillas. Porque siempre hemos dicho, el diablo es capaz de darle los reinos de la tierra a quien postrado le adore. Es así. Y ese culto de adoración, mire las anteriores entregas de estas series, ya hablamos sobre esto. Dios, el Señor Jesucristo fue tentado de esa misma manera. Satanás le dijo, el reino y la gloria de todos estos imperios te daré si postrado me adoras. Entonces, siempre se buscó adoración, y el culto de adoración era la fornicación, era la idolatría, y los sacerdotes de Dios se habían pervertido y estaban yendo a esos cultos. Entonces Dios estaba enojado, con su ira, porque el pueblo estaba deshonrando su nombre, estaban deshonrando a sus sacerdotes, y los sacerdotes estaban pervertidos. Hoy por hoy también está pasando lo mismo. Muchos sacerdotes se han pervertido, muchos ministros se han pervertido, muchos pastores, supuestos profetas o supuestos apóstoles se han pervertido y están adorando otros ídolos. El ídolo, por ejemplo, del dinero. Adoran el dinero y traen su perdición, su paganismo, su perversión, su idolatría al pueblo de Dios y los tratan de contaminar. Muchos se han apartado. Otros no honran a Dios como deben honrarle, dando a Dios lo que es de Dios, y los ministros se apartan, se alejan. Muchos ministros no tienen tiempo ni de estudiar la palabra, muchos ministros no tienen tiempo ni de orar, como lo dice aquí, los que trabajan en la enseñanza y en la predicación. Veremos otro pasaje en Hechos de los Apóstoles donde dice que deben ser apartados para la palabra y para la oración. Un ministro debe hacer eso, eso es lo que tiene que hacer. Pero cuando la iglesia no honra la obra de Dios, no honra a Dios, y el ministro no tiene recursos, no tiene ingresos, pues le toca irse a trabajar, le toca ir a buscar otra forma de ingresos, y no es la manera como Dios lo estableció. Y igual que antes, los sacerdotes se van, se pervierten, empiezan a descuidar la obra de Dios, y la maldición le viene a todos. Eso es lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento. Sigo leyendo. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? Mire cómo comienza esta aclaración o esta defensa, como lo dice el mismo apóstol Pablo, contra una acusación. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? Aquí no está hablando de los rituales judíos, de la comida kosher y de los alimentos limpios, puros, etcétera, e impuros, no. Aquí está hablando justamente en este contexto específico de lo del bozal al buey que trilla. El obrero es digno de su salario. Ese es el contexto, no lo podemos sacar de ese contexto. Y él dice, esta es mi defensa en esta acusación. ¿Acaso no tenemos derecho? Escuche esta expresión, derecho. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, para aquellos que tienen implicaciones serias con aquello de que eso es del Antiguo Testamento. No tenemos derecho a comer y a beber. Verso 5, no tenemos derecho a llevar con nosotros una hermana por esposa, como hacen también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? ¿Acaso solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? No trabajar. Aquí está hablando evidentemente del trabajo secular, porque es que el trabajo ministerial es un trabajo. Es un trabajo. Y cualquiera que es ministro sabe que es un trabajo bien demandante. Que cuando, bueno, eso no debería decirlo, pero
A manera de información, un ministro de Dios es una persona que se consagra a Dios para servirle de por vida, con tiempo extra, si se quiere llamar así. Muchas veces uno como ministro deja de compartir tiempo en familia por estar en la obra, como debe hacer, porque primero es una responsabilidad. Muchas veces se programan cosas y uno con la familia y demás, y uno tiene que decir no, porque tengo mi responsabilidad. Nos privamos de muchas horas de sueño, nos privamos del comer muchas veces, para orar y ayunar por muchas personas. Porque las personas no tienen el tiempo tal vez para hacerlo, pero los ministros de Dios estamos puestos para eso, para interceder por las personas, para orar por las personas, y bien en la madrugada, y a veces bien tarde en la noche, para estudiar, para profundizar en el conocimiento de las Escrituras, y no solamente para preparar una predicación, es mucho más que eso. Pablo habla de ese derecho de no trabajar, es un derecho de un ministro, derecho de no trabajar, y eso puede causar una acusación. La mayoría de gente dirá, ese es un vago, que vaya y trabaje, son un poco de vagos, vaya, trabajen, son parásitos que viven de la gente. Un momento, Dios es el que estableció esto, Dios es el que establece esto. El derecho a no trabajar secularmente es un derecho a servir a Dios, a trabajar para Dios. No es que no trabaje, la Biblia dice el que no trabaje que no coma. Entonces, así Dios lo estableció. El ministro, el que fue apartado para servir a Dios, debe trabajar en la obra de Dios. Por eso es un derecho a no trabajar en otras cosas. Versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Hoy por hoy, este mensaje que Pablo está dando aquí es para lapidarlo. Muchas personas dirían, ¿pero cómo? ¿Cómo habla así de las ovejas? ¿Quién apacienta un rebaño y no toma de la leche del rebaño? Pablo es el que lo dice. Algunos hablan en tono mexicano, diciendo que los pastores lo único que buscan es la lana de las ovejas, sabiendo que los mexicanos le dicen lana al dinero. ¿Y acaso está mal? Algunos dirán, está mal, pero seamos sensatos y en conformidad con lo que establece la palabra de Dios, ¿no está diciendo eso? ¿No está diciendo eso? No se preocupe, yo sé que hay unas desmedidas, yo sé que existen personas que creen en la doctrina de la prosperidad, una prosperidad satánica, que no está basada en la palabra de Dios, porque hay una prosperidad bíblica, y eso es otro asunto, Pero luego dice acá, ¿quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Verso 8, digo esto solo como hombre, es decir, mire, yo aquí no estoy filosofando, no estoy teniendo raciocinio sencillamente del intelecto humano, no es eso, por eso lo pone entre signos de interrogación. Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? ¿Para qué trae la ley, Pablo? Eso, quítalo. Ya eso no hay que hacerle caso. La ley fue abrogada, dicen algunos, eso quedó en el pasado. Eso ya no tiene cumplimiento hoy por hoy de ninguna manera. ¿Por qué lo trae? Porque lo trae a colación en el mismo contexto que la ley lo dice, lo establece el Nuevo Testamento. Ahora bien, si el que lo dijo en el Antiguo Testamento lo estableció y Pablo, autoridad espiritual nuestra, porque a él le fue revelado el Evangelio de los gentiles, ¿cómo entonces nosotros vamos a desligar el que lo estableció de aquel que lo sostiene y lo mantiene aún vigente? ¿Cómo? Decir, no, él estableció unas cosas en el Antiguo Testamento y aquí solamente extraemos como una idea por allá del Antiguo Testamento, pero ahora es diferente. ¿Qué? Pablo está extrayendo el mismo principio establecido en el Antiguo Testamento para mostrar que lo sigue sosteniendo y sustentando en el Nuevo. Porque como en el Antiguo Testamento había sacerdotes, ahora hay ministros que están cumpliendo esa labor sacerdotal.
Y Dios estableció la manera como los sacerdotes le servían en el Antiguo Testamento, y también esa misma norma y principio espiritual de honra está establecido y vigente en el Nuevo Testamento. Porque para dolor de muchos no tiene origen. Esto que Dios estableció no tiene origen en el Antiguo Testamento, perdón, en la ley. Y ni siquiera en el Antiguo Testamento, sino un poco antes. Luego lo veremos con mayor detalle. Mire lo que dice la Escritura. Versículo 9. Bueno, versículo 8 dice, no dice eso también la ley. Verso 9. En la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Aquí está citando Deuteronomio 25:4. No pondrás bozal al buey que trilla. Recuerde, los libros de la ley, lo que le llaman normalmente la Torá, son los primeros 5 libros, o que también es conocido como el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Shemot, Bereshit, Guayirá, Devarim. Bueno, se me olvidó los nombres en hebreo. Devarim, el Deuteronomio, significa segunda ley. Dios lo habló aquí en el Antiguo Testamento, y porque está allí, algunos dicen eso es de la ley. Pero Pablo lo está trayendo, y ya en 2 ocasiones lo trae a colación para decir, esto es lo mismo, está vigente. No, en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Se preocupa Dios por los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Y establece, sí, por nosotros escribió esto, porque con esperanza debe arar el que trilla y con esperanza de recibir del fruto. Aquí ya está diciendo, mire, yo no estoy teniendo un racionamiento humano, esto no es una argumentación humana, esto es Biblia, esto es palabra de Dios. A quien lo reconozca o a quien no lo quiera reconocer, no es mi opinión, está diciendo Pablo. No es mi opinión, esto lo dice la palabra, no es un racionamiento humano, esto lo dice la Escritura. Y aclaro, cuando Dios estableció esto en Deuteronomio 25, ¿Dios está hablando de los bueyes o lo está diciendo de nosotros? Y Él dice claramente, sí, lo dice es por nosotros, porque con esperanza debe arar el que trilla. Dios compara a los ministros suyos, a sus siervos, como bueyes en su arado. Como lo decía el Señor, la mies está madura. ¿Y de dónde resultó la mies? Dios envió obreros. Orad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Obreros a la mies, obreros de la mies. Estos son los bueyes que trillan, que están haciendo la obra del reino de Dios. Y Pablo lo establece de manera muy clara, con esperanza debe arar el que trilla. ¿Esperanza de qué? Lo acaba de decir en el versículo 7. Quien apacienta el rebaño no toma de su leche. Quien planta una viña no come de su fruto. No tenemos derecho a comer o a beber, lo dice en el versículo 4. Versículo 11. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material. Aquí lo dice claramente. ¿Se acuerda que estamos analizando el trasfondo espiritual de lo material? Mire cómo dice Pablo, como ministro de Dios, como sacerdote. Recuerde, la línea del mensaje se llama Reyes y Sacerdotes Bendecidos. ¿Cuándo son los reyes, los que no tienen oficios santos dentro de un ministerio, cuándo son los reyes bendecidos? Cuando los sacerdotes son bendecidos. Así, esa es la línea de mensaje. Así le pasó al pueblo de Dios en Malaquías. Ese es el principio, ese es el trasfondo espiritual. Dios dijo, maldito, maldito el que teniendo lo bueno trae lo malo. Malditos con toda maldición porque todos me han robado. ¿Qué le robaron a Dios? Honra y temor. Dios no puede ser Señor de quien no le honra, de quien no le teme. Dios no puede ser Padre de quien no le honra. Entonces los beneficios ni del Padre ni del Señor se pueden experimentar. Ahora bien, aquí lo dice claramente Pablo en el versículo 11. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, y escuche esto, sembrar entre ustedes lo espiritual. Es el término que utiliza Pablo, el apóstol, por el Espíritu Santo, inspirado. Sembrar lo espiritual. Lo acaba de decir en Timoteo, los que trabajan en predicar y enseñar. Eso es un trabajo.
que la Biblia lo muestra como una siembra. En Mateo capítulo 13, la Biblia dice, el sembrador salió a sembrar. Una semilla cayó aquí, en pedregales, otra entre espinos y cardos, etc. Y se muestra que el mismo Señor Jesús explica la parábola, dice que la semilla es la palabra. Hoy los labradores, los sembradores, somos los siervos de Dios, los ministros de Dios. ¿Para qué? Para sembrar lo espiritual. La Biblia dice, el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida y paz. Vida y paz. ¿Usted le ha prestado atención a ese versículo que dice, el que siembra para el espíritu, siembra del espíritu, siembra para el espíritu, siembra para el espíritu? ¿Quién es el que te siembra para el espíritu para que coseches vida y paz? El ministro de Dios. Dios le habla al ministro que está ocupado en ese trabajo para hablarte a ti, para que puedas sembrar para lo espiritual, para que coseches vida y paz, bendición. Ahora dice, si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿no será mucho pedir que cosechemos lo material? Cuando dice, no será mucho pedir, crea que Pablo no está rogando ni está pidiendo limosna. Hay principios que están establecidos por la palabra de Dios y ya lo veremos luego. Mire por favor Gálatas capítulo 6. Aquí en Gálatas se aclara un poquito más eso que acabó de decir Pablo al final de esta porción bíblica. Gálatas capítulo 6, versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Mire que no es porque sí que está escrito el Nuevo Testamento en estos términos. Haga partícipe de toda cosa buena. Esta expresión de toda cosa buena trae a la mente el pasado en Malaquías. Maldito el que engaña, malditos con toda maldición. ¿Por qué? Porque traen pan inmundo, porque presentan lo malo, lo cojo, lo malo, lo inmundo. Y yo soy el Señor grande en toda la tierra, se ofrece ofrenda limpia a mi nombre. ¿Por qué le profanan el nombre? Porque profanan mi honra. Dios está diciendo, el que es enseñado en la palabra. Ese es el principio establecido por Dios. Que los ministros estemos preparados para ser fieles a Él. No como los del antiguo pacto, pues en el Antiguo Testamento, cuando en Malaquías se los reprende, porque se prostituyeron, porque vivían por el dinero, y como no tenían dinero, entonces se escaparon y perdieron su fidelidad a Dios y se fueron a servir al paganismo. Por eso es que muchos ministros se venden hoy, predican cualquier cosa, porque hay iglesias que deshonran a Dios, porque no han entendido que hay más gracia en dar que en recibir. ¿Por qué no han entendido que hay más gracia en recibir? Porque no han entendido que no hay pastores que tienen iglesias, sino iglesias que tienen pastores. Eso lo veremos más adelante, porque los ministros son un don de Dios a la iglesia, por medio del cual se obtiene bendición. Así le pasó al pueblo. Los voy a maldecir porque mis sacerdotes están siendo infieles por causa de que mi pueblo los tiene así. Los tiene viviendo mal, están comiendo mal, están viviendo mal, no hay alimento en mi casa, hay basura, hay pan inmundo, no hay alimento en mi casa y yo no como en esa casa, son mis hijos, mis sacerdotes los que yo separé, dice Dios. Ahora bien, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Miremos el contexto en el que está escrito. Pablo acababa de decir, en Primera de Corintios, si sembramos lo espiritual, ese es el término que él utiliza, sembramos lo espiritual, ¿acaso será poco pedir que cosechemos lo material? Ojo con esto, el paganismo religioso, y en la anterior entrega hablamos hasta la saciedad de esto, nos tomamos casi 40 minutos del video, solamente hablando de eso, ese paganismo se ha introducido en el cristianismo, muchos que no se han querido despojar de la religiosidad, del concepto religioso, porque nunca fueron enseñados en la palabra de Dios como debe de ser, no conocen al Señor Jesús como debe ser. De hecho, el Señor Jesucristo en Lucas
capítulo 10, si bien recuerdo, dijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Hay gente que no tiene el corazón para que Jesucristo le pueda revelar quién es realmente el Padre. Muchos no conocen al Padre del Antiguo Testamento, no tienen ni idea quién es, no lo conocen. La Biblia dice que nosotros debemos conocer al Padre y nadie puede conocer al Padre porque solo el Hijo lo conoce y a quien el Hijo lo quiera revelar. Por eso hay tantas blasfemias hoy por hoy referente al Dios del Antiguo Testamento, porque ese Dios era un Dios como tan colérico, tan iracundo de manera permanente, tan irracional tal vez a veces les parece a algunos, porque no lo han comprendido, no han entendido, no tienen la menor idea de lo que mostraba el Antiguo Testamento de Dios. Le dejo solamente esta pildorita porque no tengo el tiempo para explicarlo, eso es otro tema. Pero el Señor Jesucristo dijo, a Dios Padre nadie lo ha conocido jamás, nunca nadie lo ha conocido jamás. El Hijo que está en su seno, Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿qué es lo que conocíamos de Él? Solo le pregunto. Ahora tenemos que ver la verdad revelada en Cristo y nos está mostrando la vigencia de estos principios eternos, porque en Él fue creado el mundo, por Él y para Él, dice Romanos 11. Y el mundo en Él subsiste, dice Colosenses, en Él subsiste. Por eso él no dijo que vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Otro tema. Bueno. El contexto de Gálatas, volvamos a Gálatas capítulo 6, donde está este versículo de el que es enseñado en la palabra, hágase partícipe de toda cosa buena, al que lo instruye, tiene un contexto en el que está escrito. Y no podemos ignorar el contexto. Si acabamos de leer otro versículo de 1 Corintios capítulo 9, donde Pablo utiliza de sembrar lo espiritual, utiliza ese término, yo no lo puedo sacar de contexto. Mire, versículo Gálatas capítulo 6, verso 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Verso 7, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo, subraye, todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Todo es todo, en la Biblia todo es todo. Si Pablo utilizó el término de sembrar lo espiritual, aquí no puedo decir que no, eso no está incluido. Eso no está incluido aquí porque es que aquí está hablando de otra cosa. En el versículo 7 está hablando de sembrar lo espiritual para cosechar lo material. Aquí ya no, aquí ya se habla de otra cosa, de la carne y del espíritu. ¿Será? Aquí lo dice de manera muy clara. Todo. El mismo apóstol que escribió Gálatas es el mismo que le escribió la carta a los Corintios. Y él está utilizando los mismos términos. Si nosotros sembramos lo espiritual, no podremos cosechar lo material. Y aquí Pablo lo dice. Si el que es enseñado en la palabra participe de toda cosa buena al que lo instruye. Y en el mismo contexto dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado. ¿Qué tiene que ver Dios con este asunto? ¿Acaso no estaba diciendo participe de toda cosa buena? Eso parece como si fuera voluntario, como que le nazca a uno del corazón, ¿no? Pero ¿por qué dice no, Dios, no se engañen, Dios no puede ser burlado? Como que ya no tiene que ver con lo que a mí me nazca, si me nace. Hay muchos cristianos que se mueven por sentires y eso es peligroso. La Biblia dice que los hombres de este último tiempo serán amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y también dice en Judas que son sensuales, que no tienen el espíritu. Sensuales significa que se mueven por emociones, por las sensaciones, por las cosas que sienten y no por principios. Si sienten honrar a Dios, si sienten diezmar, si sienten ofrendar, Dios pondrá en mi corazón la cantidad. Eso es misticismo, eso no es Biblia. Eso no es cristianismo. Dios lo ha establecido. Ya veremos los principios, no se preocupe, tenga paciencia. Estamos haciendo un estudio paulatino, lento, tal vez para algunos, pero firme y claro. La idea es hacerlo claro. Créanme, por mí estaría 2 horas aquí predicando. Pero la idea es que poco a poco vamos a analizar y poder digerir esta información.
No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Si en el contexto donde Pablo, 1 Corintios 9, dijo que sembrar lo espiritual para cosechar lo material, ahora está utilizando dentro de este mismo contexto el principio de sembrar y cosechar, ¿no tiene relación entonces con lo que decía Malaquías? Ustedes están trayendo lo malo, malditos son porque sé que tienen lo bueno y traen lo malo. Dios no puede ser burlado, dice. Dios no puede ser burlado. Ustedes están deshonrando a Dios, no esperen recibir lo bueno. Por eso viene la maldición, ya lo explicamos. No es que Dios quiera maldecirte porque sí, sino que si no hay honra, no hay Padre. Si no hay temor, no hay Señor. Sencillo. No hay protección, no hay cuidado. El devorador está allí a las puertas. Como cuando Dios le quitó el cerco protector a Job alrededor de él y todo lo que él tiene, todo lo que él tenía, perdón. Así lo dice Job. No lo has rodeado a él y todo lo que él tiene de tu protección, todo lo que él tiene. ¿Acaso qué significa? Bendita será tu canasta, tu arteza de amasar, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia, tu vaca, tus ganados. ¿Cosas benditas? La Biblia habla de cosas benditas. No lo has rodeado a él y todo lo que tiene de tu protección. ¿Por qué Malaquías habla del devorador? Ya no les devorará el campo, ni la vid será estéril, etcétera, etcétera, etcétera. Porque habla de las cosas. Porque dice la Biblia todo lo que el hombre siembra. Todo es todo. Todo es de todo, todo. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Así de sencillo, está establecido el principio. Dios no puede ser burlado. Cuando dice Dios no puede ser burlado, significa que hay algo que está claro y establecido, que usted no lo puede cambiar ni alterar. Usted no se puede burlar de Dios. Entonces, como algunos dicen que esos principios son mandatos y los mandatos están mandados a recoger, eso es del Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué Pablo en el Nuevo Testamento trae 2 veces a colación un pasaje del Antiguo? Aclara, la ley dice esto, pero ¿lo dice por los bueyes? No, lo dice por nosotros. Desde la ley lo está hablando y ahora lo sigue estableciendo por está vigente. Si no estuviera vigente, entonces no lo estaría trayendo a colación, así de sencillo. Es como cuando Dios se le aparece, le muestra una visión a Pedro, donde dice claramente que vio en la visión animales inmundos, reptiles y todas las cosas, etcétera, que se consideran inmundos en la ley, estaban presentes en su visión. Y Dios le dijo, mata y come, mata y come. No, Señor, Pedro, se parece mucho a nosotros. No, Señor. Dios establece algo y uno le dice, no, Señor, porque es que la ley dice. No, Señor, ¿cómo haces esto si yo yo solamente como comida kosher? O sea, más santos que Dios, pues. Dios le dijo, mata y come. Y le dijo, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Sabemos cuál es el contexto de la aplicación de esa visión. Pero Dios no usaría esa visión para dejarlo confundido. Sencillamente le muestra que unos gentiles van a venir a Pedro, donde estaba hospedado en ese momento, que lo reciba, sencillamente se lo habla clarito. Pero ¿por qué utilizó lo de la visión de animales impuros para decir, mata y come, no llames impuro lo que yo he santificado? Porque justamente Pedro tenía algunos problemitas por allí. Si usted analiza la vida de Pedro, Pablo lo exhortó, le dijo, era de condenar, que tú vives como... ya habiéndote liberado del judaísmo, estás viviendo judaizando. Era de condenar, le dice. Estás imponiendo el judaísmo. Pedro tal vez no había aprendido un poquito sobre eso. Recuerde que cuando el Señor Jesús ungió a los 12 y los escogió para ir a predicar, les dijo, por camino vayan a las determinadas ciudades donde yo voy a ir y saluden diciendo, pase a esta casa y coman todo lo que les pongan delante. Pregúntese a qué ciudades fue el Señor Jesús. Si eran ciudades judías o no lo eran. ¿Por qué le dijo? Les dijo, coman todo lo que le pongan delante. Todo lo que le pongan delante, y estamos hablando de que iban a ciudades donde no había judíos. Algunas de ellas. ¿Por qué? Porque seguramente no le iban a servir comida kosher, comida limpia, comida pura, comida santificada. Cosa que los judíos no podían comer. Porque Dios les estaba mostrando el camino para que no llamen impuro lo que Dios ha santificado. Ahora bien, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Así que
según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y especialmente a los de la familia de la fe. Mire que está hablando de lo mismo, no es que en el primer versículo, en el 6, habla de una cosa, en los otros versículos habla de otra, y por allá en el versículo 10 vuelve a retomar el tema. No está partiendo el tema, todo tiene un mismo contexto. Sembrar y cosechar, no solamente lo está hablando a sembrar para la carne y cosechar para el espíritu, sembrar para la carne y cosechar para la carne, o sembrar para el espíritu y cosechar para el espíritu, perdón, sino que todo tiene un contexto, un marco, y por eso bien dicen por allí, que cuando se saca un versículo de contexto, ya se convierte en un pretexto. El pretexto para enseñar lo que ellos quieren, pero esto tiene un contexto claro. Mientras tengamos oportunidad, participemos de toda obra buena, especialmente a los hermanos de la fe, la familia en la fe, a toda la familia de la fe. Sin embargo, hay un principio, el que es enseñado en la palabra. Hay que participar para todos, sí, así es, así lo hacía la iglesia primitiva, pero había un principio espiritual que ya por cuestión de tiempo no alcanzamos a abordar en esta entrega. En la siguiente entrega lo estaremos analizando. Los que se dedicaron a la oración, los que se dedicaron a la palabra, los que se dedicaron al servicio de Dios, tenían que recibir evidentemente ingreso de lo que percibía justamente la obra, como Dios así lo había establecido o lo ha establecido, y deja una claridad: Dios no puede ser burlado. El que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida y paz. Sembrar para el espíritu no significa solamente dedicarnos a lo espiritual, sino hacer con lo material lo que Dios estableció de manera espiritual. Eso es hacer para el espíritu, sembrar para el espíritu. Sembrar para el espíritu es disponer lo material de la manera como Dios lo estipuló espiritualmente. Los principios espirituales que Dios estipuló justamente me muestran cómo debo encaminar la vida material para no cosechar lo contrario. Porque la Biblia dice que si siembro para el espíritu, del espíritu cosecharé vida y paz. Y aquí dice, segará vida eterna. Vida eterna. Pero el que siembra para la carne, dice, cosechará corrupción. Corrupción. Esto tanto para los ministros como para los que no lo somos, los que no lo son. Para los que somos ministros como para los que no lo son. No podemos nosotros los ministros lanzarnos detrás del dinero o por el lucro, en el error de Balaam, como dice la Biblia, que también analizaremos más adelante. Pero no por eso significa que no aclaremos la postura bíblica, como lo decía Pablo. Voy a hacer esta defensa para los que me acusan. Pues tenemos que vivir en conformidad con lo que Dios ha establecido, y nuestra labor como ministros es no decirle al pueblo lo que quiere escuchar, lo que le gusta escuchar, sino lo que Dios estableció para que el pueblo pueda cegar vida eterna y bendición. Que el Señor les continúe bendiciendo.